Hola, ¿cómo estás? Soy Cristian y el día de hoy vamos a resolver los ejercicios de números del ensayo nacional número 3 de matemática en 30 minutos. Antes de comenzar este video, déjame decirte que este fue uno de los ensayos más difíciles que hemos hecho. Nosotros dijimos antes de hacer este ensayo que no iba a ser como los otros ensayos, que iba a ser complejo cada uno de los ejercicios, iba a tener o un nivel de dificultad o bien alguna pillería por ahí que te podría salir. Así que este ensayo no era muy representativo a lo que realmente podías sacar en la prueba de transición, porque como te dije, la dificultad de este ensayo era como lo más difícil que te podría salir de todos los ejercicios de cada uno de los temas. O bien la pillería que te podrían hacer en ese tipo de ejercicios. Entonces, acá en Matemática en 30 minutos, este ensayo lo vamos a resolver completo. Ya sea el eje temático de números, mañana va a ser álgebra, pasado funciones, después geometría y finalmente probabilidad y estadística. También el PDF de este ensayo te lo voy a dejar aquí en la descripción para que lo puedas descargar por si no hiciste el ensayo el mes de agosto. Lo otro, este video inicialmente, si tú estuviste en el en vivo del lunes, iba a ser en vivo, pero lamentablemente por la señal y por otros problemas técnicos no se pudo realizar. Lo intentamos por todos lados, estuve como 2-3 horas intentando arreglarlo, pero no se pudo. Pero ya mañana el de álgebra sí va a ser en vivo. Este no, va a ser grabado paso a paso, pero va a ser mejor ya que así podemos ir con detalle y puedes ir pausando el video en caso de que algo no te vaya quedando claro e ir a tu ritmo. Eso es lo bueno de que ahora pueda ser grabado. Y nada, ahora sí, sin más que añadir, comencemos con el video de hoy, donde vamos a resolver hasta el ejercicio número 11. Vamos. ¿Cuál o cuáles de las siguientes operaciones no da o dan como resultado 3? Ya, destaquemos aquí lo importante, y es que nos piden que no dé como resultado 3. Acá en esta pregunta era pilla, porque mucha gente llegó y marcó los que eran 3 en las afirmaciones, pero acá te pedían los que no eran 3. Así que cada vez que te digan, por ejemplo, cuál de las siguientes operaciones no da como resultado cierto número, destácalo para que no cometas ese error que incluso a mí me pasaba un montón. Entonces vamos con la primera. Ya, en la primera tenemos una división de fracciones. Entonces tenemos que recordar que cuando tenemos una división de fracciones, lo que nosotros podemos hacer es pasarlo a una multiplicación para luego poder simplificar en la medida que sea posible. ¿Cómo lo hacemos? Si yo tengo la fracción a partido en b dividido en c partido en d, lo que yo puedo hacer es dar vuelta a esta fracción que está acá y escribir acá como una multiplicación, y me queda a partido en b multiplicado por c partido en d. Entonces, lo cambio a multiplicación y doy vuelta a esta fracción. Nada más que eso. Entonces hagámoslo. Acá. 12 partido en 5, está aquí igual, multiplicado por 5 partido en 4. Damos vuelta a la otra fracción. Ahora, antes de multiplicar cualquier tipo de fracciones, o sea, cualquier número determinado de fracciones, siempre lo primero que tienes que tratar de hacer es simplificar, para que después no tengas que simplificar una fracción muy grande cuando tengas el resultado. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es multiplicar cruzado. El 5 lo podemos simplificar con el 5, dividiendo por 5, acá nos queda 1, nos queda 1. Y el 12 con el 4 dividiendo por 4. 4 dividido en 4 es 1, 12 dividido en 4 es 3. Entonces aquí nos va a quedar 3 partido en 1 por 1 partido en 1, que esto es lo mismo que 3. Ya. Pero me piden las que no dan como resultado 3 y esta sí da como resultado 3. Entonces vamos a descartar todas las afirmaciones, o sea, todas las alternativas que tengan la afirmación 1. Y acá se nos fueron 3 alternativas. Por descarte podemos ver que la segunda afirmación no va a dar como resultado 3, ya que están las dos alternativas que nos quedaron libres. Pero la vamos a revisar de igual forma porque también tenía una pillería. Fíjate acá, este es un error que muchos, pero muchos cometen. Y es que no es lo mismo, por ejemplo, menos 3 al cuadrado que menos 3 al cuadrado sin paréntesis. Acá en este caso, este cuadrado está elevando tanto al 3 como a ese menos 1 que está multiplicando al 3, o al menos. Por lo tanto, acá nos queda menos 3 por menos 3. La multiplicación de los números negativos es positivo.
y nos da 9. En cambio, acá este 2 está solamente elevando al 3. No está tomando la parte negativa. Por lo tanto, acá nos va a quedar menos 3 al cuadrado, 9. Donde claramente eso es distinto y aquí también un montón de gente cayó. Entonces, acá esto nos queda menos 9 menos 6, que nos da como resultado menos 15. Donde claramente esto no es 9, o sea, no es 3, como lo estamos acá buscando. Vamos con la última. 45 partido en 24 por 8 partido en 5. Como siempre, antes de multiplicar cualquier tipo de fracciones, lo primero que tenemos que hacer es simplificar en la medida que sea posible. Y acá sí lo podemos hacer, fíjate. Podemos simplificar el 5 con el 45, dividiendo por 5, acá nos queda 9, acá nos queda 1. El 8 con el 24, 24 dividido en 8 es 3, 8 dividido en 8 es 1. Entonces aquí nos va a quedar 9 partido en 3, y esto nos da como resultado 3, y esta sí da como resultado 3, por lo tanto no nos sirve. Y la alternativa correcta va a ser la letra B. Si te quedó cualquier consulta, déjala aquí en la comunidad para que lo podamos resolver. Y ahora vamos con el ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Las termas M30M ubicadas en la región 850 cobran por la entrada 4.800 pesos y 600 pesos por hora dentro de las instalaciones. Si fuiste con tu pareja y tuvieron que pagar un total de 13.440 pesos, ¿cuánto tiempo estuvieron dentro de las instalaciones? Ya, para resolver este ejercicio, primero que todo vamos a tener que plantear una ecuación para poder entender bien lo que estamos, la situación en la que estamos. Y para ello vamos a imaginar lo siguiente, mira. Supongamos que tú vas a ir a las termas M30M, en la región 850, que dicen que tiene el poder curativo de obtener el puntaje mencionado del número de la región. ¿Ya? Entonces tú vas a ir ahí a esas termas y tú por entrar te van a decir ya, para entrar tenéis que pagar 4.800 pesos. Ya. Eso tenéis que pagar por solamente entrar a la terma. Ahora, también te vamos a cobrar 600 pesos por la hora que estés dentro de las instalaciones. Si estuviste, por ejemplo, 2 horas, te van a cobrar la entrada más 200 por 600. Si estuviste 3 horas, la entrada más 300 por 600, etc. Entonces digamos que vas a estar en una cantidad de horas H, que es ahí lo que estamos buscando. Ahora, volviendo al ejercicio. Acá dice que tú fuiste con tu pareja y tuvieron que pagar un total de 13.440 pesos. Ya, si tú fuiste con tu pareja, ¿a cuántas personas se le cobró? A 2, ¿cierto? Cobraron 2 entradas de 4.800 más 600 pesos por hora por cada uno. Entonces se cobró el doble de esto que tenemos acá. Y dicen acá que esto fue igual a 13.440 pesos. Entonces esto se multiplicaba por 2 porque como fueron 2 personas, se cobraba 2 veces. Ahora, lo que tenemos que hacer es despejar H. Entonces haciéndolo, tú pasas dividiendo por 2 para no tener que aplicar propiedad distributiva. Y acá te iba a quedar 6.720. Pasaba restando el 4.800 en la ecuación. Y te quedaba acá 1.920. Si tú efectuabas esta división, te tenía que dar 3,2. Y este era el número total de horas que tú ibas a estar. Aquí otra forma de, por ejemplo, haberse evitado el dividir 600, por ejemplo, o sea, el 1920 en 600, era, por ejemplo, tomar ese 1920 dividido en 600 y escribirlo como 1800, que es un múltiplo de 600, más 120 dividido en 600. Y ahí no tenías que dividir algo tan feo.
Entonces esto aquí te iba a dar 3. Acá simplificando, esto te iba a dar 1. Y esto te iba a dar 5, simplificando por 120. Y te quedaba 3 más un quinto, que es igual a 3 más 0,2, igual a 3,2. Ya. Ahora tenemos que tener cuidado, porque que yo haya estado, por ejemplo, 3,2 horas, no es que yo haya estado 3 horas y 20 minutos. No, eso no es así. Acá no pusimos esa alternativa, que es usualmente donde se comete el error. Pero, para evitar acá ese error, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Y es que el número acá de tiempo que íbamos a estar eran 3 horas, si lo separamos, más 0,2 horas. ¿Cierto? Que eso me da como resultado 3,2. Entonces tengo que pasar estas horas a minutos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque acá fijémonos que toda esta parte está en minutos. Tenemos que sacar los minutos correspondientes. Por ejemplo, una forma rápida es aplicando esto y multiplicarlo por 60 y te va a dar la cantidad de minutos. O hacerlo con regla de 3, que es exactamente lo mismo. Mira, si una hora son 60 minutos, 0,2 horas son X minutos. X va a ser igual a 0,2. Recuerda que la regla de 3 es multiplicar eso cruzado, dividido en 1, que esto da 0,2 por 60. Entonces, esto nos da como resultado 12 minutos. Entonces yo estuve 3 horas y 12 minutos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. Así que lo que quiero rescatar de este ejercicio es que en la prueba, por ejemplo, no te van a poner cálculos tan feos como los que dejamos acá, pero sí te podrían poner acá, por ejemplo, una alternativa E, que sea 3 horas y 20 minutos. Que acá muchos cometen el error, y a mí también me pasaba, de llegar y marcar eso. Entonces no, lo que tenemos que hacer nosotros es separar esas 3 horas de los 0,2 horas y calcular cuántos minutos son 0,2 horas. Y solamente eso. Así que nada, si te quedó cualquier consulta con este ejercicio, déjala aquí en la comunidad. Vamos con el tercero. Ahora vamos con el ejercicio número 3. En una localidad hay un virus que está molestando un montón y no te quiere dejar celebrar tu cumpleaños. El día de ayer se realizaron 24.000 exámenes para ver si arrojaban positivo o negativo, obteniendo un total de 1.440 casos positivos. ¿Cuál fue la tasa de positividad del día de ayer? Ya, para resolver este ejercicio lo que nosotros podemos hacer simplemente y obtener la tasa de positividad es tomar el número de casos positivos y dividirlo en el número total de exámenes que hicimos. Así vamos a obtener el porcentaje. Ahora bien, también, por ejemplo, lo podemos hacer por regla de 3, donde vamos a llegar exactamente a la misma expresión. Es solamente una forma de hacerlo. Entonces, acá, el número de casos positivos, ¿cuánto fue? 1.440. Dividido en el número de casos totales, que fueron 24.000. Ahora, antes de intentar efectuar una división o cualquier cosa, lo primero que tenemos que tratar de hacer es eso, simplificarlo. Esta fracción que tenemos que simplificarla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplificar estos ceros que están acá. Nos va a quedar 144 dividido en 2400. Y acá esto lo podemos simplificar por 12. Por ejemplo, aquí nos va a quedar 12. 144 dividido en 12 es 12. Y 1400 dividido en 12 es 200. Aquí nos queda 12 dividido en 200. Acá, por ejemplo, podríamos dividir por 2. Esto nos va a dar 6. Y esto nos va a dar 100. Entonces, 6 dividido en 100, nosotros sabemos que es equivalente a un 6%. Recuerda que el signo de porcentaje es lo mismo que, o dejarlo como fracción, que un 1 partido en 100. Entonces 6 por 1 partido en 100 es lo mismo que 6%. La correcta era la alternativa B. Si te quedó cualquier consulta o hiciste este ejercicio de otra forma distinta, no hay ningún problema. Recuerda que en matemática
existen un montón de formas para llegar exactamente al mismo resultado. Y de nuevo, si te queda cualquier consulta, déjalo aquí en la comunidad. Vamos con el siguiente. Ya, este era uno de los ejercicios más difíciles a mi gusto en análisis, pero si éramos ordenados lo podíamos hacer sin ningún problema. Vamos a verlo. Sea A igual 4 por raíz de B, B igual 10 y C igual 3 por raíz de K, con K y P números reales positivos. Si se cumple que C es mayor que 9, menor que B, menor que A y menor que 11, entonces la raíz de P por Q siempre es menor que. Ya. Aquí una forma, por ejemplo, era calcular cuáles eran los valores de estas fracciones y tomar el mayor valor y siempre iba a ser menor que ese valor. O bien ver la parte más analítica, que esa es la que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a colocar acá el 9 y acá vamos a reordenar estos valores. Esto me va a quedar como, o sea, transcribir, no reordenar. El C es 3 raíz de K, el B es 10 y el A es 4 raíz de P. Y esto tiene que ser menor que 11. Ahora, ¿cómo nosotros, por ejemplo, podríamos sacar este ejercicio rápido? Por ejemplo, lo que podemos hacer ahora es dividir por... voy a tomar esta expresión y voy a tomar esta expresión que tenemos acá y hacer lo siguiente, mira. Colocar acá el 9 menor que raíz de 3 por K, menor que 10, para obtener alguna relación para la raíz de K. O bien, acá colocar el 10 menor que 4 raíz de P, menor que 11. Y ahora sí, perdón, ahí me está adelantando un paso. Acá vamos a dividir por 3 y acá vamos a dividir por 4 para sacar estos números que están ahí y obtener una relación para la raíz de P y la raíz de K. Entonces, nos va a quedar acá 9 partido en 3, 3 partido en 3 por raíz de K, 10 partido en 3. Y acá nos va a quedar 10 partido en 4, 4 raíz de P partido en 4, 11 partido en 4. Esto nos da 3 menor que, simplificamos eso, nos va a dar 1 por raíz de K. Y eso es menor que raíz de... Perdón, que 10 partido en 3. Acá simplificamos nuevamente. Nos queda 4 partido en 10 menor que raíz de P, menor que 11 partido en 4. Ya, y ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Mira, fíjate que tú puedes escribir esta raíz de K partido en P, utilizando las propiedades de las raíces, como la raíz de K por la raíz de P. Simplemente multiplicación de raíces de igual índice, conservo todo en una raíz del mismo índice y multiplico las cantidades subradicales. Si no te manejas con esa materia, puedes ir al resumen que tenemos de números. Hicimos un resumen completo con las 30 preguntas que podrían salir en base al temario de los modelos TEMRE, que es un resumen de como 3 horas, es básicamente lo mismo que ves en un preu en 1 o 2 meses en teoría. Entonces ahí lo puedes utilizar. Ya, ahora sí, nosotros sabemos que raíz de K siempre va a ser menor a 10 partido en 3. Y también sé que raíz de P siempre va a ser menor a 11 partido en 4. Es decir, que si yo acá tomo el valor máximo, ni siquiera el valor máximo porque ni siquiera lo puede tomar, o sea, el límite, tomo este límite que está acá y este límite que está acá, en palabras bonitas, y los multiplico, esto me va a dar 110 dividido en 12. Y ahora, como esto siempre tiene que ser menor a la raíz, a 10 partido en 3 y esto menor a 11 partido en 4, entonces la raíz de K por la raíz de P tiene que ser siempre menor a 110 partido en 12, que es la multiplicación de los valores más grandes que podrían tomar, que ni siquiera lo pueden hacer, sino que son más bien dicho, el límite al que pueden llegar. Entonces esto nunca va a ser mayor a la multiplicación de estos dos números más grandes, que siempre son mayores a él. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra
D. Si te quedó cualquier consulta con este ejercicio, déjala aquí en la comunidad. A mi gusto, como te dije, este es el ejercicio más difícil del día de hoy, según yo. Igual hay algunos que complicaron un montón de logaritmos, pero este es el que requería un poquito más de análisis. Así que por favor, esto déjalo en la comunidad. Vamos a estar atentos con este ejercicio número 4. Bueno, vamos con el siguiente. Este era otro bien difícil. Las burbujas producidas por el lavaloza limpieza en 30 segundos se duplican por cada frote que se produzca a la esponja. Si inicialmente se tiene una sola burbuja y se realizan 2 frotes por segundo, ¿cuántos minutos deben pasar para que... Acá tiene que decir... No, para tener, sí, n burbujas. Ya. Para resolver este ejercicio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y este es un ejercicio clásico de potencias en contexto, y aquí relacionado con logaritmo, que es algo que te podría salir, pero es como ya lo más difícil que te podría salir. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una tabla donde vamos a relacionar el tiempo, que en este caso está en segundos, con el número de burbujas que vamos a tener. Entonces, acá, segundos, y acá vamos a poner el número de burbujas. Inicialmente, es decir, en el segundo 0, nos dicen que hay una sola burbuja. Esta tabla la estamos haciendo para orientarnos. Repito, si tú no has visto la materia y estás en este video, te recomiendo ir a ver el resumen de números y después venir acá, porque ahí vas a comprender bien la teoría, la mecánica de cómo hacer este tipo de ejercicios. Y este ya como lo más difícil que te podría salir. Ahora sí, luego, para analizar lo que está pasando, esto, supongamos que pasa un segundo. Entonces, nosotros sabemos que por cada frote se van a duplicar el número de burbujas. Entonces, si yo froto una vez, este número se va a multiplicar por 2. Y si yo lo multiplico otra vez, porque dicen que son 2 frotes, se va a multiplicar por 2 este 1. Y aquí me va a quedar un total de 2 elevado a 2 burbujas. Repito, acá multiplicamos 2 veces por 2 porque vamos a realizar 2 frotes y en cada frote, esto se va a duplicar. Entonces multiplicamos 2 por 2 por 1, que es la cantidad inicial. Nuevamente, pasa otro segundo, tenemos una cantidad de burbujas 2 elevado a 2 y esto lo multiplicamos 2 veces por 2. Esto 2 veces por 2 y aquí nos va a dar 2 elevado a 4. Recordemos, multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Y acá fíjate que se va dando un patrón, y es que siempre nos está quedando un 2 elevado a algo. Mira, fíjate, si le hacemos otro segundo más, esto se va a multiplicar 2 veces por 2. Vamos a haber tenido en el segundo pasado 2 elevado a 4. Y acá nos quedaba 2 elevado a 6. Y fíjate que nuevamente nos quedó un número que está, o sea, el 2 elevado a algún número. ¿Y cuál es ese número? Y acá tenéis que identificar el patrón. Ese número, fíjate que siempre es el doble de los segundos. Entonces, como siempre es el doble de los segundos, de hecho, mira, hagámoslo en el segundo 4. Nos va a quedar 2 por 2 elevado a 6, 2 elevado a 8. 8 es el doble de 4. Entonces, si yo estoy en algún segundo, digamos S, voy a tener un total de 2 elevado a el doble de S. Y esa es la expresión que me dice cuántas burbujas tengo según cuántos segundos hayan pasado. Ahora, ¿en qué segundo va a pasar esto? Veámoslo. Digamos que va a pasar en un segundo, que esto tiene que ser igual a n. Entonces se va a cumplir que va a haber un segundo tal que 2 elevado a 2s va a ser igual a n. Y ahí acá, ¿cómo podemos despejar el valor de s? Acá vamos a tener que recordar algo muy importante, que es algo que se va a preguntar y seguramente te salga una pregunta así en la prueba de transición, que es la relación potencia-logaritmo. Recordemos que si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de argumento a en base b y esto es igual a c, esto implica que b elevado a c es igual a a. Entonces ahora yo esta potencia que me quedó acá voy a pasarla a logaritmo para despejar el exponente.
recordemos que cuando utilizamos los logaritmos queremos despejar el exponente. Entonces, esto lo pasamos a logaritmo y nos quedaría logaritmo de la base, ¿cuál vendría siendo? 2. El argumento, ¿cuánto vendría siendo? N. Y esto tiene que ser igual al exponente, que tiene mucho sentido porque fíjate, la base elevada al valor del logaritmo me tiene que dar el argumento. Ya. Y acá ya estamos casi listos. Ahora, yo acá para despejar S tengo que dividir por 2, que es lo mismo que multiplicar por 1/2. Nos va a quedar 1/2 por logaritmo de n en base 2. Y esto va a ser igual a S. Y ya despejamos los segundos. Ahora, yo tengo que marcar la alternativa A. ¿Podría ser? No. Porque acá nos están preguntando por los minutos. Por lo tanto, yo estos segundos debo pasarlos a minutos. ¿Y cómo lo hago? Simple. Si yo tengo que un minuto corresponde a 60 segundos, entonces esos segundos van a ser X. Miento. Entonces, X minutos van a corresponder a S segundos. Acá, minutos, segundos. Entonces, aplicamos la regla de 3 para despejar X y nos va a dar que S por 1 dividido en 60 va a ser igual a X. Acá, como regla general, para pasar de minutos a segundos, no, al revés. Para pasar de segundos a minutos, debo dividir por 60. Entonces yo esta cantidad que tengo acá la voy a dividir por 60. Que es lo mismo que multiplicar por 1 partido en 60. Y acá nos va a quedar 1 partido en 60 por 1/2 por logaritmo de n en base 2 igual S, multiplicación de fracciones. Esta nos va a quedar 1 partido en 120, que es 1 por 1 dividido en 2 por 60. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra D. Si te quedó cualquier consulta con este ejercicio, déjalo aquí en la comunidad. Acá más que nada lo que tenías que hacer era modelar situaciones con potencias en contexto y luego aplicar la definición potencia-logaritmo. Un ejercicio así con tanto procedimiento no te va a aparecer en la prueba de transición. De hecho, en la prueba de transición o te van a pedir llegar a una expresión así, por ejemplo, o te van a dar una relación más fácil de sacar, ¿ya? Y ahí aplicar la relación potencia-logaritmo. Pero tanto procedimiento, no. Incluso acá tenías que pasar después los segundos a minutos. Entonces era mucho, pero mucho procedimiento el que había que hacer. Entonces eso. Pero como te dije, más que nada, este ensayo fue un desafío más que nada para que salieras de tu zona de confort. Una pregunta así no te va a salir. Y más que nada era un ensayo que era no tan mecánico. Porque usualmente tú haces un ensayo y siempre haces lo mismo. Siempre el mismo procedimiento, siempre lo mismo. Pero acá había que pararse un poco y pensar ciertos procedimientos o formas de resolver los ejercicios. Ahora sí, vamos con el siguiente. Ahora vamos con el ejercicio número 6. José decide ir a una tienda a comprarse ropa. Al recorrer la tienda, decidió comprarse una polera y un pantalón. Al pasar por la caja, le hicieron un descuento de un 6% al total de su compra, pagando un total de pesos. ¿Cuánto se ahorró José con el descuento? Ya. Antes de resolver este ejercicio, tenemos que tener en cuenta algo. Y es que cómo yo puedo calcular el ahorro que tuve con el descuento. ¿Cómo lo podría hacer? Existen dos formas, por ejemplo. Tomar el total que efectivamente tenía que pagar y multiplicarlo por un C%. Esa es una forma. Ahora, otra forma, por ejemplo, es notar lo siguiente. Mira, supongamos que tú vas a un almacén a comprar una bebida. Y en ese almacén la bebida cuesta lucas. Pero, por ejemplo, la señora que está atendiendo el almacén dice así que no, tú me caís bien. Te voy a cobrar 800 pesos. Entonces, si yo acá
a los 1000 pesos que valía originalmente le resto los 800, esto va a ser igual a 200, que va a ser el monto el cual me ahorré. Ahora, ¿qué forma nosotros deberíamos hacerlo para resolverlo? En este caso, como yo no conozco el total, vamos a hacerlo de esta forma que está acá. Vamos a tomar el monto total que teníamos que pagar y a esto le vamos a restar lo que pagamos efectivamente y esto va a ser igual al ahorro. ¿Por qué lo que pagamos efectivamente es D? Porque nos dicen en el enunciado que el pago total fue de D. Ahora, yo puedo obtener D, o sea, el valor de D, sí lo podría hacer. ¿Cómo lo podríamos hacer, por ejemplo? Simple. T, si yo lo multiplico por el 100% y a esto le resto el C%, me va a dar el monto que yo pagué en total, que fue de D. Por ejemplo, mira, si yo tengo por ejemplo, la bebida, costaba 1000 pesos y al 100% le hicimos un descuento, no sé, acá del 20%, esto me va a dar 1000 por 80%, y el 80% de 1000 simplemente lo podemos calcular como 1000 por 80 partido en 100. Simplificamos esto y nos va a quedar 10 por 80, 800. Perdón, sí, 800. Y ahí la tenemos lista. Entonces así yo puedo calcular el monto total que voy a pagar. Ahora, las respuestas acá no están como porcentaje, sino que están como fracción. Por lo tanto, esto yo lo voy a pasar a fracción. T va a ser multiplicado por 100% multiplicado por 1 partido en 100 menos C por 1 partido en 100 igual D. Fíjate que acá esto es equivalente a 1, 1 es igual a un 100%, y acá C por 1 partido en 100 es C partido en 100. Ahora vamos a despejar el valor de T y nos va a quedar D, o más bien voy a resolver primero la fracción que tenemos acá, para que no tengamos que resolver algo muy raro. Entonces acá, esto nos va a quedar, para sumar esta fracción, igual a los denominadores, esto mismo que 1 partido en 1, y acá amplificamos por 100. Entonces va a ser 100 menos C dividido en 100. Recordemos que si yo tengo un número, por ejemplo 5, y de resto, no sé, un tercio, esto tenemos que tener 5 partido en 1. Entonces si yo multiplico por 3 arriba y abajo, nos va a quedar 15 dividido en 3 menos un tercio, y puedo acá efectuar efectivamente la resta. Ya. Entonces esto va a ser igual a D. Ahora, voy a multiplicar por 100 y dividir por 100 menos C para obtener una expresión que me diga el total. Entonces aquí me va a quedar D por 100 dividido en 100 menos C. Entonces ya sé que el total era igual a esta expresión que tenemos aquí. Por lo tanto, simplemente vamos a reemplazar. Acá nos va a quedar D por 100 menos C menos D igual al ahorro. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra A. Y ya resolvimos nuestro ejercicio. Si te quedó cualquier consulta con este ejercicio, déjala aquí en la comunidad y vamos con el siguiente. Ahora vamos con el ejercicio número 7, que es un ejercicio de logaritmos que era bastante, en relación a todo lo que veníamos haciendo, bastante sencillo y rápido de hacer si conocíamos la mecánica. Entonces vamos a hacerlo. Para hacerlo, la verdad, podemos hacerlo de un montón de formas, con las propiedades jugando un poco o con la definición. Y en este caso lo voy a hacer con la definición. Entonces, para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que voy a hacer acá es dejar esto una sola raíz. Recordemos siempre que para calcular la raíz de una raíz, simplemente lo que hacemos es multiplicar los índices. Y cuando no hay nada escrito en el índice, sabemos que es un índice 2. Por lo tanto, esto es lo mismo que logaritmo en base 8 de la raíz cuarta de 2, que es 2 por 2. Ahora, voy a decir que esto va a ser igual a un valor x.
Y acá vamos a utilizar la definición de logaritmo, que me dice que si yo la base, que es 8, la elevo al valor del logaritmo, esto me tiene que dar como resultado el argumento. Entonces, acá lo que vamos a tratar de hacer es igualar las bases. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente tenemos que notar que ambos acá son potencias de 2. El 8 te lo puedes escribir como un 2 elevado a 3, todo esto elevado a x. La raíz cuarta de 2 tú la puedes escribir como un 2 elevado a un cuarto. Recuerda, si yo tengo la raíz enésima de a a la m, esto es lo mismo que un exponente fraccionario de m partido en n. Es exactamente lo mismo. Entonces, acá, potencia una potencia. Conservo todo en la misma base y multiplico los exponentes. 3 por x, 3x. Y acá 2 elevado a un cuarto. Y luego, como ya igualé las bases y tengo una igualdad, se tiene que cumplir que los exponentes sean los mismos. Finalmente, dividiendo por 3 nos va a quedar que x va a ser igual a 1 partido en 12. Y ya resolvimos nuestro ejercicio de logaritmos. Recuerda también que hace unas semanas, hace una o 2 semanas, publicamos la resolución completa en vivo de todos los ejercicios que han salido en la PSU, o ahora en la prueba de transición, de logaritmos, tanto desde el 2005 hasta el 2021. Bueno, admisión 2021, que es los que publicaron este año. Así que ahí están todos resueltos paso a paso. Así que vamos con el siguiente. Ya. Se tiene esta igualdad que tenemos acá. ¿Cuál es el valor de 3t? Ya, acá nuevamente vamos a utilizar la definición de logaritmo, porque una igualdad que está en potencia tenemos que pasarla al logaritmo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente recordar que si yo tengo logaritmo de a en base b y esto es igual a c, esto significa que b elevado a c me da como resultado el argumento a. Ya, por lo tanto, yo esta igualdad la voy a dejar escrita como solamente una potencia elevado a un número igual al argumento. Entonces, acá yo tengo una multiplicación de potencias de 2, por ejemplo, o bien lo puedes dejar como una multiplicación de exponentes de igual índice. Llegas exactamente a la misma respuesta. Entonces, por ejemplo, si yo lo hago como potencias de 2, tú lo puedes dejar esto como un 2 elevado a 2, todo esto elevado a t, por un 2 elevado a 3 y todo esto elevado a t. Potencia una potencia, 2 elevado a 2t por 2 elevado a 3t. Y esto sabemos que igual a p por q, multiplicación de potencia de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Entonces me queda p por q igual a 2 elevado a t, 5t. Ahora, otra forma de hacerlo, por ejemplo, era simplemente acá notar que era una multiplicación de potencias de igual exponente, por lo tanto conservábamos el exponente y multiplicábamos las bases. Y nos daba 32 elevado a t, que es lo mismo que está acá. Mira, fíjate, 32 es lo mismo que 2 elevado a 5. Todo eso elevado a t. Entonces, multiplicación acá, o sea, potencia una potencia, multiplicamos los exponentes y nos queda 5t. Es lo mismo. Ahora, ¿cuál me sirve? 2 elevado a t o 2 elevado a 5t. Fíjate que la que me sirve es el 2, porque todos estos logaritmos están en base 2. Si hubiese base 32, habría tenido que ser en 32, pero todos están en base 2. Entonces, aplicamos la definición. Logaritmo de argumento p por q, que es esto que voy a pintarlo con colores, en base 2 es igual al exponente 5t. Ahora, pasamos dividiendo por 5, nos queda un quinto por logaritmo de p por q en base 2 igual a t. ¿Por qué un quinto? Porque dividir por 5 es equivalente a multiplicar por un quinto. Simplemente eso. Ahora, me están pidiendo el valor de 3 por t. Por lo tanto, aquí yo voy a multiplicar por 3. Me va a quedar 3 partido en 5 por logaritmo de p
por Q en base 2. Y esto es igual a 3t. Ahora notemos que en el argumento solamente hay raíces. Por lo tanto, este exponente fraccionario lo voy a pasar al argumento. Me va a quedar logaritmo en base 2 de P por Q y todo eso elevado a 3 quintos. Ahora, ese 3 quintos yo lo puedo escribir como una raíz y me va a quedar logaritmo en base 2 de la raíz quinta de P por Q y todo esto elevado a 3. Notemos que acá este 3 está elevando a P por Q. De repente se comete el error de escribir esto como un P por Q elevado a 3. Pero no, este 3 está elevando a toda la cantidad toda la cantidad subradical, no solamente al Q. Ya, entonces esto va a ser igual a 3t y la alternativa correcta va a ser la letra, esta va a ser la correcta, la letra A. Si te quedó cualquier consulta, déjalo en la comunidad. Vamos con el siguiente. Ya, este también era un ejercicio de bastante análisis. Vamos a leerlo. Se tienen dos cultivos de una bacteria, el A y el B. Si se sabe que el cultivo A se duplican cada 2 minutos y las bacterias del cultivo B se triplican cada 2 minutos, en un instante determinado, el cultivo A posee N bacterias y el cultivo B posee M bacterias con M menor que N. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que ambos cultivos tengan la misma cantidad de bacterias? Y aquí nuevamente nos encontramos con un ejercicio que tiene un gran nivel de dificultad. Aquí también es potencia en contexto con relación potencia-logaritmo, que es algo que va a salir un montón y que nos ha servido también para hacer estos ejercicios. Entonces, vamos a hacerlo. Primero que todo, voy a sacar una expresión que me permita tener la cantidad de bacterias del cultivo A y la cantidad de bacterias del cultivo B. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Para el cultivo A, nuevamente, como tenemos una población de bacterias que se va a estar duplicando, triplicando, etcétera, cada un cierto tiempo, lo que vamos a hacer simplemente es hacer una tabla para identificar el patrón donde vamos a relacionar los, en este caso, minutos con la cantidad de bacterias que va a haber. Entonces, en el minuto 0, es decir, inicialmente, hay un total de M bacterias, no, de N bacterias en el cultivo A. Luego pasan 2 minutos y este cultivo se duplica. O sea que ahora vamos a tener el doble de N. Pasan otros 2 minutos, estamos en el minuto 4, vamos a tener el doble del doble de N, nos da 2 elevado a 2 por N. Pasan otros 2 minutos y acá nos va a quedar el doble del 2 elevado a N por N, 2 elevado a 3 por N, ¿ya? Repito, si tú no te manejas con esta tabla, anda a ver el resumen de números que tenemos de la prueba de transición y vas a comprenderlo todo, porque yo le explico paso a paso cómo obtenerla y cuál es la lógica de esto. Entonces, más que nada, si vas a ver estos ejercicios que son como lo más difícil que pueden salir, tienes que manejar la materia. Ya, entonces, acá ¿cómo sería el patrón? Siempre me queda un 2 elevado a algo por N. Entonces, ¿cuál es ese algo? Simplemente ese exponente es la mitad de los minutos. Fíjate, minuto 6, exponente 3, minuto 4, exponente 2, minuto 2, exponente 1. Entonces, si yo estoy en un minuto, digamos, X, va a haber una cantidad de 2 elevado a la mitad de X por N. Y ya tenemos una expresión que nos permite determinar el valor de la población cuando estemos en el minuto X. Ya. Ahora, para la población B, me gustaría que pauses el video y lo hagas tú mismo o tú misma. Y yo en este caso te voy a enseñar una forma también de ahorrar un poco de tiempo con este tipo de ejercicios. Ya. Mira. Otra forma de hacerlo es ver que la población final simplemente va a ser la población inicial por el factor K, donde K es el si se triplica, si se cuadruplica, si se duplica, etc., elevado al número de veces que ha pasado. ¿Cómo calculo ese número de veces? Simplemente es el tiempo transcurrido dividido en el periodo que es cada cuánto pasa.
Entonces, por ejemplo, fíjate, población final va a ser igual, población inicial, que era m para b, luego el factor es por 3, porque se triplica, elevado a la cantidad de minutos x, porque nos interesa ver el instante determinado en que van a ser iguales, dividido en el periodo que es esto cada 2 minutos. Entonces va a ser cada 2, lo divido en 2. Y seguramente llegaste a esa expresión que está ahí. Entonces, me interesa que estas dos poblaciones sean iguales en un instante determinado, digamos x, y yo despejo el valor de x. Entonces, m por 3 elevado a x partido en 2 igual a 2 elevado a x partido en 2 por n. Y yo lo que tengo que hacer es acá despejar el valor de x y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Mira, fíjate acá que todas las bases están en base 2 tercios. Por lo tanto, voy a pasar dividiendo por 3 acá y por n acá. Entonces acá me va a quedar m dividido en n igual 2 elevado a x partido en 2 dividido en 3 elevado a x partido en 2. Ahora, como tengo acá una división de números de igual exponente, esto lo puedo dejar como 3 partido en 2, que son las bases, dividimos las bases, y dejarlo esto en un mismo exponente. Entonces me va a quedar que m partido en n va a ser igual a 2 partido en 3 elevado a x partido en 2. Y acá nuevamente utilizamos la relación de las potencias y los logaritmos para obtener el valor de x, del exponente. Entonces, logaritmo de base 2 tercios, argumento m partido en n, tiene que ser igual a x partido en 2. Finalmente, multiplicamos por 2 acá para poder despejar x y nos va a quedar que 2 por logaritmo de 2 en base 2 tercios de m partido en n va a ser igual a x. Y ya tenemos lista la expresión para x. La alternativa correcta va a ser la letra C. Y ya tenemos listo el ejercicio. ¿Sencillo? No. ¿Te podrían preguntar algo así en la prueba de transición? No lo veo con tanto procedimiento. Sí te podrían hacer calcular una expresión así y después aplicar un instante determinado que tenga cierta población y calcular x, o simplemente expresar una igualdad de poblaciones ahí para obtener x. Pero con tanto detalle, con dos poblaciones igualando y trabajando ecuaciones, no creo. Pero algo así podría ser ya un nivel de dificultad bastante avanzado. Pero como te dije, este ensayo estaba hecho para eso. De hecho, yo dije tal cual que no era un ensayo muy representativo a lo que podría salir en la prueba, sino que era lo más difícil que te podría salir de cada ejercicio. Y ahí pasó alguien apurado afuera en la calle con una bocina. Espero que no se escuche. Vamos con el ejercicio número 10. Sean A y B dos números reales positivos. ¿Cuál de las siguientes expresiones siempre representa un número real? Ya. Tenemos que recordar que una pregunta, siempre que nos digan siempre, hay dos caminos para abordarla, que yo te recomiendo. El primero es demostrarlo matemáticamente, que siempre se cumple, lo cual puede ser un camino un poco lento, o bien el camino más rápido, y es el que utilizo en la mayoría de los casos, es buscar contraejemplos para demostrar que no siempre se cumple. Si yo encuentro un contraejemplo, no siempre se va a cumplir, lo marco como falso. Entonces, vamos con la primera. Antes, notemos que acá tenemos solamente raíces cuadradas. Y cuando una raíz cuadrada es un número real, si yo tengo la raíz, por ejemplo, de A, siempre que la cantidad radical sea mayor o igual que 0. En el caso que sea negativa, ahí ya no es un número real, ya que no hay ningún número real que al multiplicarlo dos veces por sí mismo me dé un número negativo. Entonces, acá tenemos que ir afirmación por afirmación, viendo que las cantidades subradicales sean mayor que 0. Ya vamos con la primera, que en este caso la vamos a hacer matemáticamente.
Ya, vamos a hacer la primera matemáticamente. Acá tenemos a cuadrado menos a por b más b cuadrado. ¿Cómo podríamos nosotros demostrar que esto siempre se cumple o que siempre es mayor que 0? De partida, esto, ¿a qué se parece? ¿A qué producto notable se parece? A un cuadrado de binomio, ¿cierto? Entonces, mira, si yo tengo un cuadrado de binomio de a menos b, porque en este caso es la parte negativa, y eso está al cuadrado, ¿qué pasa con este cuadrado de binomio? ¿Qué pasa cuando yo elevo un número al cuadrado? Esto, ¿me puede dar negativo? Si elevo un número real al cuadrado, no, ¿cierto? En cambio, siempre me va a dar un número mayor o igual que 0. Todo número al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Mira, fíjate. Por ejemplo, si tengo el 2, 2 al cuadrado es 4. Si tengo el 0, 0 al cuadrado es 0. Si tengo el menos 2 al cuadrado es 4. Entonces, siempre me va a dar un número positivo o 0. Mayor o igual que 0. Entonces, si yo desarrollo este cuadrado de binomio, me va a dar a cuadrado menos 2a por b más b cuadrado. Y esto tiene que ser mayor o igual que 0. Se parece a lo que tenemos arriba, ¿cierto? Son similares, ¿cierto? Solamente que acá tengo un menos a por b y acá tengo un menos 2a por b. Entonces, ¿qué podemos hacer para obtener una relación para esto que tenemos acá? ¿Qué pasa si yo sumo a por b acá? Me va a dar a cuadrado menos 2a por b más a por b más b cuadrado mayor o igual que a por b. Entonces a cuadrado menos 2 más 1 es menos 1 menos a por b más b cuadrado mayor o igual que a por b. ¿Y a por b qué signo tiene? Si a y b son dos números reales positivos, ¿qué pasa cuando multiplico un positivo por un positivo? ¿Qué pasa con eso? Siempre me va a dar positivo. Y como esto siempre va a ser positivo, esto siempre me va a dar un número real, ya que la cantidad subradical es un número positivo. Ya que demostramos acá que esto es positivo. Vamos con la siguiente. Ya, en la siguiente. Acá vamos a buscarlo con contraejemplo. Acá tenemos que buscar contraejemplos para lo cual no se cumpla. Y yo en este tipo de ejercicio te recomiendo probar de dos formas. Con números enteros mayores que 1 o bien con números racionales que estén entre 0 y 1. En este caso, para este ejercicio particularmente, el contraejemplo se encuentra ahí. Y vamos a hacerlo, mira. Hay que demostrar que a más a al cubo menos a al cuadrado más b al cubo menos a al cuadrado, b cuadrado, perdón, podría dar negativo. ¿Cómo podría dar negativo? Por ejemplo, consideremos a igual un medio, b igual un tercio. Entonces aquí nos quedaría un medio al cubo es un octavo, un medio al cuadrado es un cuarto, más un tercio al cubo es 1 partido en 27, un tercio al cuadrado es un noveno. Ahora te pregunto a ti, ¿esto es un número positivo? De partida, ¿cuál es mayor? ¿Un octavo o un cuarto? Un cuarto, ¿cierto? Ya que a mayor denominador la fracción se hace más pequeña y 8 es mayor que 4. Por lo tanto, acá a un número más pequeño le estoy restando un número más grande, por lo tanto esto me va a dar negativo. Acá lo mismo. 1 partido en 27 es más pequeño que un noveno. Entonces, si un número más grande le resto uno más, o sea, un número más pequeño le resto uno más grande, esto me da un número negativo. Por ejemplo, si yo tengo el 5 y le resto 10, esto me da menos 5. Y no sé por qué está poniendo menos 10, menos 5, que claramente es un número negativo. Entonces, si yo acá sumo dos números negativos, esto me tiene que dar negativo. Por lo tanto, esta cantidad subradical puede dar negativa. Por lo tanto, no siempre se cumple. Ya, vamos con la última. Voy a borrar acá, que está ocupando mucho espacio. Este ensayo era bastante, pero bastante difícil. Ya. Vamos con la tercera. Ya, acá en la tercera, si te fijas, tenemos... ¿Qué producto notable es este? Un cubo de binomio de resta, ¿cierto? Que es de la forma
a menos b al cubo. Por lo tanto, acá puedo notar lo siguiente. Y es que vamos a tener la raíz de a menos b al cubo. Por lo tanto, yo podría buscar contraejemplos para que esto me dé negativo. Por ejemplo, mira. Supongamos que a es igual a 1, b es igual a 4. Me quedaría 1 menos 4 al cubo, raíz cúbica de menos 3 al cubo, o sea, raíz cuadrada de menos 3 al cubo, menos 3 al cubo es menos 27. Donde claramente este número no pertenece a los reales, ya que la cantidad de su radical es negativa, es un número complejo. Por lo tanto, esto no siempre se cumple, así que la alternativa correcta era la letra A. Este ejercicio sencillo no era, porque, por ejemplo, demostrar esto o buscar contraejemplo para algo que siempre se cumple, de repente puede costar un poco. Entonces, la clave está en encontrar los dos contraejemplos acá. Pero ahí también matemáticamente podía demostrar eso como lo habíamos hecho. Y nada, si te quedó cualquier consulta, déjalo en la comunidad. Vamos con la siguiente. Vamos con el ejercicio número 11, que era, a mi gusto, uno de los ejercicios de suficiencia de datos que tenía el ensayo que requería más análisis, ya que teníamos que sacar hartas conclusiones con la información que nos daban. Entonces, vamos a comenzar. Sea n, p y q números enteros distintos de 0, tal que p elevado a n es igual a q. Se puede afirmar que la raíz enésima de p es un número real si se sabe que. Ya, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que notar acá es que tenemos una raíz enésima, pero no conocemos el índice. Entonces, y acá te recomiendo de verdad ver el resumen que tenemos de números porque explicamos ahí la lógica de todo lo que vamos a hacer ahora. Es que tenemos dos casos. El caso que n sea par. En este caso, la raíz enésima de p pertenece a los reales siempre que p sea mayor o igual que 0. Porque si p es un número negativo, la raíz enésima de un número negativo con índice impar no es un número real. Ahora, el otro caso es que n sea impar. En este caso, la raíz enésima con índice impar de un número p siempre es un número real cuando p pertenece a los reales. Acá puede ser el valor de p negativo. Puede ocurrir. Ya. Entonces vamos con la primera información. Q es un número entero positivo. Ya. Acá nos dicen que Q pertenece a los enteros positivos. Entonces, ahora, yo sé que p elevado a n es igual a q. Y esto sí o sí tiene que ser un número positivo. Pero, por ejemplo, podría haber el caso que p, no sé, digamos fuese menos 2 y n, digamos, un número par, 2. Entonces, acá menos 2 al cuadrado nos da 4, que es un número positivo. 4 es igual a 4, se cumple la igualdad, pero la raíz de índice 2 de menos 2, que sería p, la raíz enésima de p, claramente no pertenece a los números reales, ya que la cantidad subradical es negativa. Por lo tanto, en este caso, con esta información que nos dicen, hay un caso en el cual no se cumple, por lo tanto no puedo afirmar que esta raíz va a ser un número real. Entonces vamos con el siguiente. Vamos con la siguiente información. Ya. Acá nos dicen que p partido en q es mayor que 0. Cuando nos dan la relación entre p partido en q y p por q, tú siempre tienes que pensar en los signos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo divido dos números de igual signo? ¿Cómo me queda eso? Positivo, ¿cierto? Por lo tanto, con esta información, yo puedo afirmar que p es un número positivo y que q es un número positivo, o bien que ambos son negativos, que tienen el mismo signo. Entonces, como ambos tienen el mismo signo, voy a tener distintos casos en mi ejercicio.
Supongamos, por ejemplo, que ambos son positivos y tenemos un índice par. Digamos n igual 2. Por ejemplo, digamos p igual 2, q igual 2, perdón, q igual 4 y n igual 2. Se cumple que 2 al cuadrado me da 4, sí, y la raíz enésima de p sería la raíz cuadrada de 2, que sí es un número real. Y acá voy a borrar esto para que no tengamos que borrar todo lo que vayamos desarrollando. Entonces veamos el otro caso cuando son positivos. Supongamos que p es igual a 2, n es igual a 3, con índice impar, y q es igual a 4. Supongamos ese caso. Entonces, no, igual no puede ser 4, igual a 8, ya que 2 elevado a 3 me tiene que dar 8. Entonces ahí tengo que la raíz cúbica de 2 va a ser igual a la raíz enésima de p, lo cual claramente va a ser un número real, ya que tengo índice par y la cantidad subradical es un número real. En este caso, sí se cumple, tanto cuando ambos son positivos y tenemos un índice par, siempre se va a cumplir. Veamos el caso negativo. El caso negativo. Vamos a ir a un punto donde la raíz me vaya a dar un número que no es un número real. Supongamos entonces p negativo, por ejemplo p menos 1, n par al cuadrado, y q en este caso, fíjate qué pasa. Si yo elevo menos 1 al cuadrado, esto me tiene que dar 1. Por lo tanto, no hay ningún caso posible donde acá p sea negativo y q también sea un número negativo, porque acá en este caso q es igual a 1. Por lo tanto, acá no, o sea, no es que no se vaya a cumplir que vaya a ser real, sino que este no es un caso factible, ya que con la información que nosotros tenemos podemos concluir que no puede ocurrir que sean ambos negativos y el exponente sea par. Por lo tanto, este caso no existe. Vamos con el siguiente. P igual menos 1, n igual impar, q igual menos 1 al cubo me da menos 1. Q es menos 1. Y fíjate que la raíz cúbica de menos 1, como menos 1 es un número real, y también sabemos que esto igual a menos 1, efectivamente es un número real. Por lo tanto, en todos los casos que hay factibles, acá, ¿cuáles son? Ambos positivos, índice par, índice impar, se cumple que es un número real la raíz enésima de p. Acá, este caso no es factible, por lo tanto no es como un contraejemplo, porque no puede ser que esto sea negativo, este negativo y el índice par, ese no es factible. Y este caso efectivamente es factible y también la raíz enésima de p es un número real. Por lo tanto, la alternativa correcta va a ser b por sí sola, porque se va a cumplir en todos los casos que podrían pasar con la información que nos están dando. Ahora, te preguntarás, ya, pero n, por ejemplo, ¿puede ser un número negativo? ¿Un entero negativo? No. ¿Por qué? Mira, supongamos que n es igual, no sé, a menos 2. ¿Qué pasaría si p fuese, digamos, un 2? P elevado a menos 2 sería 2 elevado a menos 2 igual un cuarto. Un cuarto no es un número entero, por lo tanto q no puede ser un cuarto. Por lo tanto, por eso con esos casos negativos en particular no daría. Y con eso ya hemos finalizado el video del día de hoy. Si te quedó cualquier consulta con este ejercicio, déjalo en la comunidad. Si quieres que sigamos haciendo esta serie de videos con los ejercicios más difíciles que podrían salir, también ahí déjalo en los comentarios, déjale un buen me gusta. Y nos vemos en otro video. Que te vaya muy, pero muy bien. Chao.